Eso le interesa nuestra música, y aún por la manera en que ha diseñado el sonido vemos que a Dios le interesa nuestra música. En la segunda sesión, que llamamos el mensaje de la música, les mostramos que la música sí comunica. Es un lenguaje y sí comunica, y por eso es que llamamos a todo el seminario del lenguaje de la música. En la sesión de hoy, hablaremos acerca del sonido. Llamamos a esta sesión el sonido de la música. Hoy quisiéramos ayudarles a desarrollar discernimiento en esta área de la música. Colosenses 3:2 hace un comentario muy interesante sobre lo que debemos buscar y lo que no debemos buscar. Cuando empezamos a enseñar principios, algunos dicen, pues a mí no me gusta este tipo de música. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En otras palabras, puedes controlar tus gustos. Y si tus gustos no son los correctos, lo que tienes que hacer es tomar la palabra de Dios y cambiar tus gustos, cambiar tus deseos, de modo que busques las cosas que a Dios le agradan. Recuerden que estamos tomando como versículo lema Efesios 5:10. Vamos a repetirlo juntos. Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y repito, lo que les estoy presentando, y me daría temor presentarlo si no tuviera la palabra de Dios para respaldar lo que estoy diciendo. Pero lo que les estoy presentando está basado en principios bíblicos. No es que todo se refiera directamente a la música, pero hay principios aplicables e incluso algunos de los términos musicales que les mostraremos vienen directamente de la Escritura. Así que si queremos saber, podemos saber qué clase de música quiere Dios que tengamos. Podemos saber lo que es agradable al Señor y qué clase de música le gusta a Dios, si quieren decirlo de esa manera. Ahora, les daré un principio bíblico para comenzar. De nuevo, quiero que vean que basamos todo sobre principios bíblicos. Esto no es algo rebuscado. Muchos se han confundido en este punto. Dicen, la música es diferente a todo lo demás. Y dicen, los principios de la música no son aplicables a otras áreas. Lo que nosotros estamos diciendo es que los principios de la música se relacionan a todo el resto de la verdad. Yo creo que eso lo hace tanto más válido si se basa en la verdad bíblica y sobre la verdad que conocemos en otras disciplinas. Entonces sabemos que es correcto lo que estamos diciendo. Si quieres ser una persona espiritual, dirás, yo quisiera ser espiritual. ¿Cómo lo logro? Muy fácil. Solo tienes que poner las cosas espirituales primero, lo mental segundo y lo físico al último. Dirás, ¿así de fácil? En principio es así de fácil. En la práctica no es tan fácil, ¿verdad? ¿Quieres ser un buen jugador de básquetbol y le preguntas al entrenador, ¿cómo puedo ser un buen tirador? Te dice, solo tienes que tirar la pelota que pase por el aro. Fácil. Pero ve, inténtalo. O sea que en principio es muy fácil, en la práctica es más difícil. ¿Deseas ser un buen jugador de béisbol? Le preguntas al entrenador, ¿cómo puedo ser un buen bateador? Te dice, lo único que tienes que hacer es que cuando te venga la pelota, pégale con el bat, fuerte, fácil. Pero ve, inténtalo. Peor si juegas con los Bravos de Atlanta. Ese es el equipo favorito de mi hijo. Queremos mandar a los Bravos de Atlanta a España y cambiarles el nombre, que sean las Calabazas de Castilla. Y es que en principio es muy fácil, ¿no? En la práctica no es tan sencillo. Supongan que yo les dijera, quiero ser un cristiano espiritual para el próximo domingo. ¿Cómo le puedo hacer? Dirás, oye, espera un momento. Ahora, ¿me podrás dar algunos principios? Dirás, tienes que leer tu Biblia, orar, testificar. Pero aun cuando yo hiciera todo lo que tú me indiques, no me podrías garantizar que sería espiritual para el próximo domingo, o dentro de una semana, o dentro de un año, o 5 años. No funciona de esa manera, pero el principio no deja de ser válido. Si quieres ser una persona espiritual, debes poner primero las cosas espirituales. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tienes que poner las cosas espirituales primero, y ese es el problema en la actualidad. La gente está poniendo todo lo demás antes de lo espiritual. Por eso no tenemos un país espiritual. Por eso tenemos una nación sensual. Porque lo espiritual no es primero. Ese es el principio. 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos, conclusiones equivocadas, si ustedes gustan. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Literalmente esclaviza todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sujeta todo pensamiento a lo que sabes que es espiritualmente cierto. Y entre más listo seas, con más razón debes aprender a hacer eso. Muchos tienen problemas porque empiezan a pensar que saben más que Dios. Ni creas que sabes tanto. Más vale que aprendas a creer la palabra de Dios.
Pero Romanos 13:14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ni siquiera le abras la puerta. Y si persistes en la aplicación de este principio, llegarás a ser la persona espiritual que Dios quiere que seas, no medido por las normas de algún otro, sino medido por las normas de Dios. Miren, yo tengo más de 55 años de ser creyente. Sé que no aparento tantos, pero me convertí hace más de 55 años. Si tú solo tienes 2 o 4 o 5 años de ser cristiano, Dios no espera que hayas crecido tanto espiritualmente en esos pocos años como yo en 55. Pero si tanto ustedes como yo estamos poniendo lo espiritual primero, lo mental segundo y lo físico al último, entonces tanto ustedes como yo somos lo que Dios quiere que seamos. Nuestro problema es que nos medimos a nosotros mismos por nosotros mismos. 2 Corintios 10:1 dice, ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Dios dice, no se midan por otros, mídanse contra las normas mías. Supongamos que alguien dijera, pues no creo que yo tenga que hacer eso. Creo que yo pondré primero mi cuerpo, segundo mi mente y mi espíritu al último. Al fin, ¿qué importa? Importa muchísimo. Hay toda la diferencia del mundo. Estuve en Boston, íbamos del hotel al aeropuerto en una limusina. Cuando se subió el chofer me ofreció un cigarrillo, le dije no gracias. Les ofreció cigarrillo a los dos que iban atrás y ellos dijeron no gracias. Dijo, ¿qué? ¿Yo soy el único pecador entre la concurrencia? Le dije, parece que sí. Él dijo sí, y cómo quisiera yo dejarlo también. Incluso continuó y me dijo, me he enfermado del pulmón 2 veces, y el médico dice que si enfermo de nuevo moriré, pero aún así no lo puedo dejar. Dijo, lo dejo unos 5 horas y luego vuelvo. ¿Qué es lo que lo controla él? Su cuerpo. Su mente dice, no lo hagas, pero su cuerpo dice, lo necesito. Ahora, eso es lo contrario de espiritualidad, o sea, el proceso de llegar a ser sensual. Sensualidad es simplemente permitir que lo físico y lo material sea lo primero en tu vida. Alguien dirá, yo creía que la sensualidad es cometer algún pecado terrible de inmoralidad. No, ese es un resultado de la sensualidad. Antes de que una persona sea capaz de hacer eso, ya tiene que tener el patrón sensual en su vida. Y lo otro solo es un resultado. Y así como el patrón espiritual se describe en la Biblia, también se describe el patrón sensual. En muchos pasajes, pero creo que el pasaje clásico es Romanos 1. El versículo 18 de ese capítulo habla de los que detienen la verdad. Literalmente cancelan la verdad con su injusticia. Pero llegas al versículo 24 y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia para deshonrar entre sí sus propios cuerpos. La primera manera que Dios entrega a la gente es físicamente. La desnudez y la impiedad siempre van juntas. Cuando la gente pierde el respeto por el cuerpo que Dios les ha dado, les están dando la espalda a Dios. Vivimos en un país sensual. Basta ver la televisión para saber eso. Y me refiero solo a los comerciales. Pero llegas al versículo 26 y dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aman lo que deben aborrecer y menosprecian lo que deben desear. Y esto se puede ver por todas partes. La gente está dando sus vidas por cosas que ni siquiera perduran aquí, menos para la eternidad. Les hablas de cosas espirituales y no les interesa. Pasiones vergonzosas, no solo en el área de la homosexualidad, sino en todas las áreas de la vida. Pero llegas al versículo 28 y dice, Dios los entregó, la misma palabra en griego, Dios los entregó a una mente reprobada. Y alguien ahí dirá, pues eso ha de ser mental. No, sucede lo siguiente. Siempre que una persona expulsa lo espiritual de su vida, lo único que queda es una mente reprobada. Y repito, esto lo ves por todas partes, no necesitas ir muy lejos. Ve a la capital. Mira las decisiones que están tomando el Congreso de la Unión y algunos de los juzgados. Dirás, ¿qué no se dan cuenta de lo que está sucediendo? Han expulsado a Dios y Dios los ha entregado a una mente reprobada. La evolución es lo más ridículo que jamás he oído. No tiene absolutamente ningún sentido. No pueden encontrar el eslabón perdido. ¿Saben por qué? No existe. Pero aún así lo quieren creer. ¿Por qué? Porque Dios los ha entregado a una mente reprobada y la evolución es una teoría que pretende expulsar a Dios. Hablando de una mente reprobada, Flora Jean y yo estábamos viendo la televisión una noche hace varios años y tenían un programa a un científico a quien estaba elogiando a más no poder, hablando de todos los premios que había ganado por una nueva teoría de la evolución. Lo tenían en este programa reconociéndolo públicamente por la maravillosa teoría que había inventado. ¿Saben cuál era? Él creía
que hace millones de años, y les diré que el tiempo no está del lado de ellos. Cualquiera que tiene un jardín sabe que el tiempo no favorece a la evolución. Entre más tiempo dejas tu jardín, mejor se pone, ¿no? ¿Ven? El tiempo, hablan de millones de años, pero funciona al revés. Lo cierto no es la evolución, sino la involución. No estamos evolucionando, estamos involucionando. ¿Entienden eso? Bien, pero él dice que hace millones de años, seres en una nave espacial de otro planeta, no tenía idea de dónde estuviera ese planeta. Esto fue lo que dijo. Le oímos decir esto. Dijo que estos seres visitaron la Tierra y durante su estancia tiraron basura de su nave espacial y de ahí surgió el hombre. Y nosotros dijimos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero eso es lo que sucede cuando excluyes a Dios, excluyes lo espiritual. Lo único que te queda es tu propia mente reprobada. Y por eso el mundo no puede ver las cosas. Como dije antes, los cristianos deben poder ver estas cosas porque tenemos el Espíritu Santo y la palabra de Dios para guiarnos. Dirás, bien, si la persona espiritual pone lo espiritual primero, la mente segundo y el cuerpo al último, ¿cómo se aplica esto a la música? Qué bueno que preguntes, porque de eso quiero hablar. Volviendo a Efesios 5, si quieren abrir ahí, espero que estudien este capítulo en relación con este tema, porque frecuentemente le llamamos a este seminario un avivamiento familiar. Porque este capítulo entero se refiere a esto de diferentes maneras, y antes de terminar nos referiremos a varios versículos aquí. ¿Recuerdan nuestro versículo lema? Este versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Pasen al versículo 16, y aquí la palabra de Dios dice que tú y yo debemos estar redimiendo el tiempo porque los días son malos. Dios quiere que arrebatemos el tiempo. El tiempo es uno de nuestros recursos más valiosos, y Dios quiere que lo utilicemos sabiamente porque los días son malos. Y esa es una palabra muy interesante, la que se usa ahí para malos. Es la palabra griega poneros, que significa algo muy interesante. No solo significa los que hacen lo malo, sino los que están induciendo a otros a hacer lo malo junto con ellos. Como dice en Romanos 1:32, el último versículo de ese primer capítulo de Romanos dice que no solo hacen las cosas, sino que también se complacen con los que las practican. O sea que tratan de que otros hagan lo malo junto con ellos, y esto es exactamente lo que tenemos en la actualidad. Pero después de hablar de redimir el tiempo, el versículo 17 dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tantas gentes, cuando les hablas de la voluntad de Dios, se les llenan los ojos de estrellas, como que no hay manera de saber eso. Dios dice en este versículo que si no conoces su voluntad, eres insensato, y la palabra es literalmente necio. Dios quiere que conozcamos su voluntad. Nos ha dado su palabra, nos ha dado el poder del Espíritu Santo para iluminar su palabra y mostrarnos lo que Él quiere para nosotros. No hay razón para que alguien diga, no sé cuál sea la voluntad de Dios. El problema es que la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a hacerla y por eso no la conocemos. Pero aquí Dios dice que quiere que conozcamos su voluntad, y repito, menciono esto porque quiero que vean que aún aquí en la Escritura Dios relaciona lo que dice acerca de la música con la voluntad de Dios. ¿Ven eso? Versículo 17 dice, entenderán cuál sea la voluntad del Señor. Y ahora, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esa palabra disolución significa literalmente falta de control. Y no se requiere mucho estudio de la Escritura para darse cuenta de que Dios quiere que tengamos control sobre nosotros mismos. Hay algunos en la actualidad que enseñan que la manera de ser lleno del Espíritu de Dios es perder el control de ti mismo. No se crean. La plenitud del Espíritu de Dios trae más control a la vida, no menos. Ahora, permítanme un comentario aquí, porque la palabra de Dios, enseguida de mencionar que no debemos beber vino, que no vivamos una vida fuera de control, sino que seamos llenos del Espíritu Santo, y es una orden, según este versículo, el Espíritu viene y Él trae control a nuestras vidas. No una falta de control, sino un control sobre nosotros mismos. Y les diré muy honestamente que necesito más plenitud del Espíritu Santo para ser la clase de esposo que debo ser para esta dama que está sentada aquí, para ser la clase de padre que debo ser para mis hijos, y la clase de abuelo que debo ser para mis nietos, que para pararme aquí y hablarles a ustedes. Es fácil decirles a ustedes cómo deben vivir. Es otra cosa muy diferente vivirlo en mi vida y en mi hogar y entre mis familiares. ¿Tienes hijos adolescentes? Necesitas la plenitud del Espíritu de Dios todos los días. Preguntarás ¿por qué? Porque los adolescentes no sufren colapsos nerviosos, pero sí los transmiten. Y si tienes adolescentes, más vale que estés pidiendo a Dios todos los días la plenitud de su Espíritu para tener la sabiduría que necesitas para dirigirlos por los caminos correctos para el Señor, con todo lo que tienen en su contra en la actualidad. Pero observen, no es opcional.
Dios quiere que tú y yo, como hijos de Él, seamos llenos del Espíritu. Literalmente que mi espíritu sea controlado por el Espíritu de Dios. A eso se refiere. Ahora, después de que Dios ha dicho que seamos llenos del Espíritu en versículo 18, ¿de qué se imaginan que va a hablar en versículo 19?